La corriente resuena con los ríos Claro, Otún y Campo Alegre, algunas de las aguas que alimentan el Nevado de Santa Isabel. Poleca Casué, que en lengua quimbaya significa la doncella blanca, es una de las montañas nevadas de la Cordillera Central de Colombia. Su punto más alto se eleva a 4.965 metros sobre el nivel del mar, y la desaparición de sus nieves es un hecho inminente. El glaciar es como la piel humana, resalta en varias entrevistas Jorge Luis Ceballos Liévano. Y es también como un vigía que nos dice cosas. Es como la alarma de una casa que se incendia, me cuenta. Es un evidente y contundente indicador de que el clima está cambiando. Los glaciares son estas fascinantes composiciones de hielo, nieve y rocas que comúnmente conocemos como nevados. Desde hace décadas son protagonistas de la agenda del cambio climático, precisamente por la sensibilidad que acompaña su naturaleza. Y esa misma estructura de las moléculas hace que sea muy, muy sensible al clima. Cualquier condición que le cambiemos al glaciar, al hielo, él responde inmediatamente. Ese mismo bloque, por ejemplo, del refresco, si lo sacamos, él inmediatamente responde, me cambiaron la temperatura, entonces me organizo otra vez, me fundo. Eso es una maravilla de la naturaleza. Pocos elementos en la naturaleza tienen esa sensibilidad y ese color tan blanco, azules. Por eso, y su escasez, su relativa escasez, también los hace especiales. Sabes que las minorías pues también se destacan. Y los glaciares son minoría, solo cubren el 10% de la superficie terrestre, pero almacenan el 70% del agua dulce del planeta. Jorge Luis es ingeniero geógrafo, pero es más conocido por ser el único y el último glaciólogo de Colombia. Se podría decir que se convirtió en glaciólogo por accidente o por azar, por allá a comienzos de la década de los 90, en el recién creado Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, el IDEAM. Conoció la nieve cuando tenía 24 años, y en este primer ascenso a la majestuosa Sierra Nevada del Cocuy Huicanichita, comenzó a amar a los glaciares. Esta primera experiencia la compara con aprender a caminar, con el goce de alguien que descubre o se maravilla con algo que nunca ha experimentado. Eso fue ir a otro mundo, no sabíamos qué hacer, cómo subir, pasamos las penalidades más grandes y cuando tocamos nieve, yo lo comparé como cuando un niño de un año, un niño, una niña, cuando comenzamos a caminar y dimos el primer paso, que uno se acerca y como que le da miedo dar el primer paso porque se va a caer, no sabe qué va a sentir y da un pasito sobre la nieve, sonríe, da el otro pasito, sonríe más y sigue así. Y esa suavidad que no conoce el cuerpo, pues es una alegría infinita, imborrable en la memoria. Algunos dicen, no, es que es tan suave como caminar en un colchón. No, caminar sobre nieve es caminar sobre nieve. No hay otra sensación, esa dulzura, esa suavidad. El sonido es algo chévere. Yo he hecho audios y no se puede comparar. Uno dice, ¿a qué le suena esto? No, 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 nada. Es cuando uno pisa la nieve. Desde hace 18 años, el único glaciólogo del país realiza visitas mensuales a los nevados de Santa Isabel y a la Sierra Nevada del Cocuy Huicanichita, con el objetivo de monitorear su estado, de vigilarlos o espiarlos, como él mismo bromea. Jorge se concibe a sí mismo como un intérprete de lo que hacen o nos muestran los glaciares. Esta suerte de vigías que nos dicen cosas sobre el clima desde hace décadas y que están gritándonos desde los años 80 del siglo pasado. Es un intérprete de lo que nos están diciendo los glaciares hoy en día. Antes eran unos científicos. Bueno, ahora también estudian los glaciares. Pero hoy día que el cambio climático está avanzando cada vez más, ya el clima cambió y sigue cambiando, los glaciares están gritando lo que está pasando en el clima por esa sensibilidad. Es como una persona que es muy sensible a algo y tiene que expresarse. Entonces, ¿quiénes son los que interpretan a la sociedad humana ese sentir de los glaciares? Los glaciólogos. Estas visitas no necesariamente coinciden con unas condiciones meteorológicas óptimas, con un sol generoso, con un viento inexistente, con una visibilidad imperturbable. Al contrario de las condiciones agrestes, que son las que usualmente predominan,
Le han enseñado a Jorge a fortalecer el carácter, a perseverar, a formar una coraza, pero también a maravillarse una y otra vez con la magnificencia de nuestros nevados. Muchas de las ascensos no coinciden pues con un sol bien tibiecito, sin viento, muchas veces con un clima horrible, frío. No, yo en los primeros años de cada 5 ascensos yo creo que 3 me arrepentía de ese trabajo, porque es duro. Y por supuesto, desde la ciencia, los glaciares le han enseñado de ellos mismos, le dieron la posibilidad de crear la glaciología moderna en Colombia. La glaciología no existía en Colombia. Se hizo unos intentos fallidos, el Servicio Geológico Colombiano, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los 80s, 90s, hicieron intentos, fracasaron, no, o sea, no hubo una continuidad, no entendían bien, pero aprendimos de ellos, aprendimos los aciertos y desaciertos y bueno, pudimos hacerlo. Los manuales de glaciología están diseñados para otras latitudes y tú vas a aplicar esos instructivos aquí en los glaciares colombianos y no aplican, no, eso no se puede. Toca idearnos otros métodos y eso los creamos en esos ascensos y descensos. Jorge se sigue conmoviendo cuando presencia la caída de la nieve en los glaciares que visita. Se emociona cuando habla de ellos, a los que creo yo considera como unos amigos, unos parceros que visita regularmente durante el año para darles una vuelta, para saber cómo están, para interpretar qué nos dicen. Y como los considera unos queridos amigos, se impactó hasta el llanto cuando pudo volver a visitar a su querido Santa Isabel en la pandemia. En pandemia, pues como todos sabemos, nos impactó tanto y dejamos de ir durante 2020 al glaciar Santa Isabel. Pero acordémonos que ya como en septiembre, octubre, las condiciones durante pandemia en Colombia cambiaron en cuanto a que podíamos salir a ciertos lugares, pero con ciertas condiciones. Entonces yo insistía en mi trabajo que tenía que ir, que no podíamos fallar, el sistema de monitoreo se nos iba a salir de las manos, la secuencia de información tiene que ser continua y bueno, nos dieron permiso y bueno, vaya pues, bajo estas condiciones. Y mira, cuando llegamos al Santa Isabel habían pasado como 6, 7 meses, como si el glaciar también le hubiera dado COVID, totalmente acabado, se había derretido muchísimo, muchísimo y sentí una tristeza. Yo dije, 20 años aquí casi para esto. No, se me salieron unas lágrimas. Primera vez que yo lloré viendo el glaciar así de acabado, tan derretido. La particularidad, la unicidad y lo especial de los glaciares colombianos es su ubicación. Por estar cerca a la línea ecuatorial, nuestros glaciares son glaciares ecuatoriales, una rareza que solo se presenta en Colombia, Ecuador, Kenia, Tanzania, Uganda y Nueva Guinea. Los Andes tienen el 98% de los glaciares ecuatoriales del mundo, repartidos entre Colombia y Ecuador. África, el 1,7% e Indonesia, el 0,3% restante. Como lo menciona Jorge, estos glaciares ecuatoriales son una especie de contradicción y sin embargo existen. Estos glaciares colombianos que tenemos son únicos en el planeta porque están cerca a la línea ecuatorial, en la mitad del mundo. Ser ecuatorial es una condición muy particular porque son zonas en donde tú recibes mucha energía todo el año del sol. Es increíble. Y es tanta la energía que el sistema tiene que decir, no, esto es mucha energía que llega al Ecuador, tengo que repartirla. Y esa energía se expande hacia el norte, se expande hacia el sur, por el mar, por la atmósfera. Y eso es el motor del clima actual también. Y en una zona con tanta energía del sol y que haya montañas con glaciares, es una contradicción. Desde el punto de vista científico, así estricto, no deberían estar estos glaciares en Colombia. Pero están increíble, aún persisten. No están dadas las condiciones y ahí están, una cosa rarísima. Y solo hay 3 partes en el planeta y próximamente, yo creo, ya en el 2026 van a ser 2 zonas en el planeta con glaciares cerca al Ecuador. Colombia pasó de tener 349 kilómetros cuadrados de glaciares en 1850
a 33 kilómetros cuadrados en el 2022, según el IDEAM. En el camino a la extinción también se encuentran los glaciares ecuatoriales. Serán los próximos a extinguirse, unos más rápidos que otros. Y nosotros tenemos el 43% de los glaciares ecuatoriales del planeta Tierra. Al preguntarle por el estado de salud en que se encuentra el Nevado de Santa Isabel, la Doncella Blanca o Poleca Casué, Jorge es contundente en su respuesta. Este glaciar dejará de serlo en 5 años. El lugar en el que se entrenaron los montañistas que subieron al Everest y el glaciar más visitado por los colombianos entre 2015 y 2022 perderá muy pronto su nieve. Jorge ha sido un testigo directo de esta extinción. Ha observado y monitoreado el deshielo de este glaciar al que considera un maestro o una maestra y la escuela en la que se formaron varios montañistas en el país. Sin embargo, la capacidad de asombro de Jorge sale a reducir también en estas circunstancias. Para él, visitar y observar un glaciar en extinción es una oportunidad única, histórica, casi que un privilegio. Fue la escuela, no solo del montañismo, sino en Colombia de glaciología. Fue el glaciar más instrumentado, como tú dices, en cuidados intensivos porque se estaba muriendo, entonces apliquémosle sensores por todo lado para saber, para aprender. Este glaciar fue el primer glaciar colombiano que ingresa a una red mundial de observación. Eso es difícil porque como ellos son sensibles al clima, en el mundo hay redes para que nos digan qué está pasando y los datos que tomamos tenían que ser muy fieles, muy juiciosos porque íbamos a reportar algo al mundo. Entonces pasamos los exámenes e ingresamos a este parche de glaciares que no son muchos en el planeta. Y por primera vez en Colombia en el 2009 ingresamos. Colombia apareció ahí con un glaciar. Este glaciar aprendimos mucho, vivimos su última fase. Para un glaciólogo también espectacular que uno va un mes, ve un glaciar y va al siguiente mes y es otro. Si hubiéramos hecho glaciología en los años 70, sería como aburrido porque no, pues pocos cambios. Pero no, aquí cada mes eso cambiaba. Oh, espectacular poder hacer esos registros. Entonces pasó a ser algo desafortunado a muy afortunado. Este glaciar, por ejemplo, el año pasado hubo una iniciativa de una universidad de Islandia y una de Estados Unidos para seleccionar 15 glaciares en el planeta Tierra próximos a extinguirse. Incluyeron el glaciar Santa Isabel. La Sierra Nevada del Cocuy Huicanichita, el único nevado sobre la cordillera oriental, es el otro glaciar que visita y monitorea Jorge. El punto más alto de este nevado es el pico Ritacuba Blanco, o Ritac-Uba, que se ubica a 5.380 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. A diferencia de Poleca Casué, Sisuma, como lo llaman los indígenas Uba, goza de una salud relativamente estable. Yo digo en mis charlas que los glaciares se parecen a los dueños. Entonces nuestros glaciares unos son gorditos, otros certicos, delgaditos, otros bajitos. El Santa Isabel desafortunadamente es muy bajito. Y hoy en día glaciares de montaña como estos nuestros, si no superan los 5.000 metros, están destinados a extinguirse rápidamente. El hielo en nuestro país que esté por debajo más o menos de los 5.000 se está derritiendo rápidamente. Cocuy, un buen porcentaje, creo que mayor al 70% de estos glaciares está por encima de los 5.000 y llegan hasta los 5.300. Entonces, esos están mejor protegidos. No es que se conserven por siempre, están mejor protegidos. Se derriten, sí, pero más lentamente porque allá más arriba hace más frío. Entonces, la nieve y el hielo tienden a conservarse un poquito mejor. Jorge no imagina un futuro catastrófico sin glaciares. La misma templanza que lo acompaña en sus ascensos permea su pensamiento sobre lo que viene, sobre un paisaje colombiano sin nieve, sobre la exploración de montañas rocosas y no sobre nevados, sobre futuras generaciones que conocerán un paisaje diferente en el que se dará un proceso de colonización de la roca y se crearán nuevos ecosistemas. A medida que los glaciares se retiran, ¿qué pasa? Queda la roca expuesta a lo que estaba abajo. Hay rocas entonces que por primera vez en miles de años les da la luz solar. Entonces empiezan unas reacciones químicas
¿Y qué hace el páramo? Es el que está bajito del glaciar. Pues él dice, guerreros del páramo, vayan y colonicen esos espacios que nos dejó el glaciar. Y el páramo manda a sus guerreros, sus especies más resistentes a esas condiciones, que son los líquenes, los hongos. El viento entonces lleva esas semillitas, esas esporas y se pegan a la roca. El último glaciólogo de este país es consciente de que la muerte de nuestros glaciares abren y posibilitan otras formas. Al final, las nieves colombianas ya no son perpetuas, pero Fíjate que la vida continúa. Podemos imaginarnos el Santa Isabel en medio siglo, verdecito, o sea, un páramo. otra de las grandes enseñanzas que Jorge ha recibido de los glaciares colombianos ha sido la de integrar la ciencia con la comunidad y así abrir el espacio para que los jóvenes que habitan estos territorios sean también parte fundamental de las actividades de monitoreo. Lo que Jorge ha bautizado como glaciología participativa es un ejemplo de cómo las comunidades se han apropiado de sus glaciares. Algo interesante que yo no he visto en otras partes, en otros países, por lo menos en los Andes, no he visto casos. ¿Qué pasó hace como entre 5 a 8 años, casi que a la vez en el Santa Isabel y en el Cocuy? Nosotros, pues, tema de la glaciología y su monitoreo estaban dando perfecto, ¿sí? Estábamos en nuestra época de oro y llegamos al Cocuy todos creídos, en camioneta, nos acostábamos, madrugábamos, íbamos al glaciar, tomábamos medidas, bajábamos y nos íbamos. Y los jóvenes cocuyanos y de Huicán nos dijeron, estos muchachos jóvenes que ya sabían de cambio climático, no como sus abuelos o sus padres, que ya habían nacido con internet, que ya habían visto que esto de los glaciares que se estaban acabando eran todo el planeta, pues nos dijeron, oiga, ¿ustedes qué es lo que hacen allá arriba? ¿Por qué no nos enseñan? Hemos visto cambios en meses. Y nosotros, oye, sí, ¿qué pasa con esa divulgación, con esa apropiación del conocimiento por parte de la gente? Y yo que he sido profesor, pues madre, claro, yo la estoy embarrando acá, no estoy compartiendo, me preocupo es por el ideal, por los datos, por publicar. Entonces surgió esa iniciativa de que nos uniéramos la ciencia con la gente en algo muy bonito que yo la bauticé como glaciología participativa. Y no hay otro caso en el mundo, creo yo. La tarea pendiente que le queda antes de pensionarse es poder llevar esta glaciología participativa a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en el que no se ha podido obtener el permiso de las comunidades que habitan allí para llevar a cabo las actividades de monitoreo. La Sierra Nevada de Santa Marta, que es una gran incógnita que está pasando allá. Las comunidades indígenas nos dijeron, no, aquí ustedes no deben subir, esto es un sitio sagrado para nosotros, no coloquen instrumentos. Con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y ojalá me escuchen, bueno, si no nos dejan subir instrumentos y ustedes suben a hacer sus pagamentos, bueno, oiga, monitoreo, sí que eso es un buen indicador y vamos entendiendo. Aún así, de los arhuacos, pero también de los cogi y de los uva, Jorge ha aprendido y entendido que estos glaciares, que Poleca-Casué, que Teyuna y que Sisuma, son territorios sagrados y ancestrales, que allí se origina la vida, que allí queda el corazón del mundo, que todo está conectado. Los arhuacos me enseñaron muchas cositas bonitas de sus glaciares, de sus términos, de la importancia de las lagunas y lo que a uno le enseñaban en la universidad de los geosistemas, que todo está interrelacionado, que no hay nada desvinculado, todo está conectado. Pero uno veía esas clases, no, pero ¿cómo así voy a asociar, por ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta con el glaciar? Y fíjate que los ríos que nacen allá alimentan la ciénaga. Sí, que los ríos, que las rocas están en un sitio por algo. Démosle una dimensión espiritual o científica. Está ahí por algo, listo. Entonces ellos ya tienen un sistema de pensamiento sistémico, que si yo afecto abajo, arriba se siente o viceversa. La Corriente Resuena es una producción de Sisuma Studio. Somos Mariana Delgado Barón en la voz, la producción y el guión, y Camila Polanco Pérez en la imagen de portada, postproducción y diseño sonoro. Gracias por acompañarnos durante este tercer episodio
en el que navegamos por las aguas que cobijan a nuestros glaciares colombianos. Síguenos en nuestras redes sociales y pasa la voz para que la corriente llegue a más lugares. Recuerda que puedes escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube.